Aquí tenemos el tau versus razón de deformación. Ven que aquí, si esto es lineal, tenemos una recta. Entonces, todos nuestros fluidos newtonianos están sobre esa recta. ¿Ya? Así lo tenemos clasificado. Si no es una recta, la tasa de deformación versus el esfuerzo cortante, fíjense que acá puede ser esa relación que hay entre esos dos conceptos. Aquí vemos que eso varía exponencialmente. Y esto de acá, como ustedes ven, este es un logaritmo, varía en función de un crecimiento logarítmico. ¿Ya? A esto se le llama fluido no newtoniano pseudoplástico y acá tenemos no newtoniano dilatante. Si esta variación entre el esfuerzo cortante y la razón de deformación es exponencial, sería newtoniano dilatante. Si esa variación sería logarítmica, tendríamos fluido no newtoniano pseudoplástico. Fíjense, aquí dice pseudoplástico, pero cuando ese fluido tiene un plástico ideal, cuando yo le doy cierta ventaja, le doy un chancecito acá, que no hay, yo aplico cierta fuerza. Fíjense, hace ratito les dije yo de que si nosotros aplicamos ese esfuerzo cortante, ese esfuerzo me estaría obligando a mover las partículas de su posición, pero no mucha posición, ¿cierto? Entonces, ese está dentro de ese fluido todavía. Aquí, si yo le aplico ese esfuerzo cortante, no hay mucha deformación. Cero, puede ser. Recién cuando yo aumento el esfuerzo cortante y esa deformación, entonces recién se me hace una plasticidad. ¿Ya? Entonces, como le digo aquí, como le digo yo, te doy un chance y después vos me alcanzás, ¿cierto? Lo mismo sucede acá. Entonces, no hay esa razón de deformación cuando yo aplico cierto esfuerzo cortante. Recién, cuando yo aplico más esfuerzo cortante, recién hace que haya la plasticidad en el fluido, ¿no? Ese término, ¿ustedes han llevado tecnología del hormigón ya? Hola, hola. Hola, hola. ¿Nadie? Sí, señora. Hola, hola. Ya, han llevado, bueno, algunos de ustedes tal vez sí han llevado, ¿cierto? Este, hay un, hay unas propiedades del hormigón que se llama plástico, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí, ¿Ya? Bueno, lo mismo sucede acá, ¿ya? Aquí vamos a ver de que hay cierta plasticidad dentro de lo que es un fluido ideal, ¿ya? Lo mismo es acá, por eso se llama plástico, ¿ya? Bien, entonces tenemos dentro de la clasificación los newtonianos y no newtonianos. Dice, los gases y los líquidos más comunes tienden a ser newtonianos, ¿no? Los líquidos más comunes como el agua, el aceite, la glicerina, todos esos tienden a ser fluidos newtonianos. Mientras que los hidrocarburos, por eso es que aquí esta razón de deformación, vamos a ver que la vamos a asociar a la viscosidad del líquido, ¿ya? Cuando estemos hablando de viscosidad, fíjense cómo yo determino la velocidad de un fluido. Supóngase que tiene aquí una placa fija y acá arriba tienen una placa móvil. Todo aquí adentro tiene un fluido cualquiera. ¿Cómo yo mido la viscosidad de ese fluido? ¿No? Cuando yo le aplico una fuerza, ¿no? Aquí, si lo hacemos un poquito más bonito esto, las placas serían estas, ¿no ven?
y aquí al medio está el líquido. ¿Ya? El esfuerzo tau es igual a fuerza sobre área. El esfuerzo cortante que existe ahí. El esfuerzo cortante que me obliga a separar o a mover esta superficie de esta placa, que sería toda esta superficie de acá, todo esto de aquí de abajo, ¿no ven? Me obliga a mover bajo esta fuerza sobre toda esa área de aquí, sobre todo la de abajo, no la de arriba, ¿cierto? La que está en contacto con la superficie, ¿ya? Entonces, así nosotros nos medimos, fíjense que si nosotros nos movemos con una variación aquí, acá, ¿ya? Vamos a ver de qué esto va a venir así más o menos. El líquido va a tratar de tener esta forma, ¿ya? Entonces, cuando estamos en contacto esto con esta placa, entonces nosotros podemos ver la viscosidad debido a ese esfuerzo cortante que nosotros decimos, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver que vamos a tener una velocidad de U sobre D de Y. D de Y justamente es este diferencial de aquí, ¿cierto? Esa profundidad. Porque esto se está moviendo bajo una velocidad constante. Al hacer esta fuerza, jalar esa área, me viene la velocidad, ¿cierto? La velocidad constante, ¿no? Porque se mueven las moléculas del líquido. Entonces, vamos a ver que ese tau va a estar directamente vinculado a eso de ahí, ¿ya? Entonces, ahí aparece lo que es la constante de viscosidad. Yo puedo medir esa constante de viscosidad mu, ¿ya? Lo mismo sucede acá, fíjense que justamente esa deformación que yo veo cuando yo estoy aplicando la viscosidad para ver la viscosidad del líquido, lo mismo es todo acá. Tenemos un esfuerzo tau, que es el esfuerzo cortante, que es fuerza sobre área, bajo una razón de deformación. La razón de deformación justamente es lo que avanza versus la profundidad que tiene que absorber las moléculas ahí, ¿no? Entonces, mientras más denso sea, mientras más espeso sea, vamos a ver de que tiene mayor viscosidad, ¿ya? Tienen mayor viscosidad, por ejemplo, el petróleo tiene mayor viscosidad. Con esta fuerza que yo estoy haciendo aquí, voy a tratar de mover lo mínimo, ¿no? Entonces ya yo estoy viendo que el líquido es más viscoso, ¿cierto? Si yo estoy trabajando con agua, por supuesto que es menos viscoso, o con alcohol, vamos a ver que es menos viscoso. Entonces, esa fuerza, ahí yo puedo calcular ese mu, que sería la viscosidad de cada líquido, ¿no? Por eso dice aquí, mientras que los hidrocarburos espesos, estamos hablando de espesos, depende de su viscosidad que es más densa, ¿no? Y de cadenas más largas, no pueden ser newtonianas, ¿no? Porque ya no sería lineal ese avance, porque si yo jalo aquí, muevo con una velocidad, el esfuerzo cortante va a la par, ¿cierto? Entonces, dice, los gases y los líquidos más comunes tienden a ser newtonianos, los más livianos, los menos densos, los que tienen viscosidades más bajas, tienden a ser newtonianos. Mientras que los más espesos, ¿saben ustedes qué es una cadena, no? En química, siempre todo componente químico se le describe una cadena de formación, ¿cierto? Eso es en química. Por eso llama cadenas más largas, cadenas más cortas. Pueden ser no newtonianas. Para efectos de análisis, frecuentemente se hace la suposición de que un fluido no es viscoso.
Yo les pregunto, ¿será que habrá algún fluido que no sea viscoso? ¿Que tenga viscosidad cero? Creo que no. Creo que no, ¿ya? Tendrá viscosidad mínima, por ejemplo, el alcohol, por ejemplo. El mercurio tiene viscosidades más bajas que incluso que el agua, versus un diésel, por ejemplo, un hidrocarburo más espeso, ¿no? Entonces, no hay, siempre hay por muy mínimo que sea, siempre tiene algo de viscosidad, ¿ya? Podemos encontrar esa viscosidad. Bien. A ver, estoy buscando algo acá. ¿Dónde está fluido ideal y fluido real? No lo encuentro. No sé, no está. Por aquí pensé que lo había puesto. Ah, aquí está. Me salté. Dice que cuando hemos visto las características de un fluido que no tienen forma propia, ¿no? Aquí hemos visto que hay dos tipos de fluido, un ideal y un real. ¿Cuándo llamamos que es un fluido ideal? Fíjense, no existe fricción entre sus moléculas. Las moléculas están ahí, no se mueven. Y eso es cuando yo digo que su viscosidad es nula, ¿no? Ese es un fluido ideal. Su viscosidad es nula. Por eso lo idealizo nada más. No llega a ser totalmente ideal, pero yo lo idealizo, ¿no? Entonces, ahí yo tengo un fluido ideal cuando la viscosidad es nula. Y el fluido real, por supuesto, eh, se genera bajo fuerzas cortantes tangenciales y siempre va a haber un movimiento entre sus partículas, cambian continuamente las partículas de sus moléculas, ¿no ves? Entonces, por lo general, siempre todos son fluidos reales, ¿no? Existen esfuerzos cortantes tangenciales y hay movimiento en sus partículas. Y tienen viscosidad. Viscosidad tiene un valor. Entonces, para dar alguna teoría en especial, vamos a suponer un fluido ideal, ¿ya? Para dar ciertas teorías. Por eso se idealiza el fluido nada más, ¿ya? Entonces, no se olviden, si yo les pido fluido ideal, ¿ustedes qué me van a contestar cuando hablo de fluido ideal? Viscosidad igual a cero, ¿ya? Tenemos una viscosidad nula. Muy bien. Más arriba yo les dije, voy a la clasificación de los fluidos, lo vuelvo a escribir. Pueden ser newtonianos y no newtonianos, todos en general, ¿ya? Pero dentro de esos fluidos newtonianos y no newtonianos, yo voy a hacer una clasificación de flujos de fluido, cómo está moviéndose ese fluido.
¿ya? Flujo de fluido. No solamente el fluido, porque este fluido de acá arriba puede estar quieto, en reposo, o puede estar en movimiento. Sin embargo, cuando yo digo clasificación de flujo de fluido, yo tengo que tener que el fluido, las moléculas del fluido se trasladan de un lugar a otro. ¿Ya? ¿De acuerdo? Acá no sé si me dejo entender. El fluido, cuando yo digo la clasificación de este fluido, que puede ser newtoniano y no newtoniano, este fluido puede estar en reposo, puede estar en movimiento, ahí, tranquilo. ¿Ya? Es decir, es cualquier fluido. Pero cuando yo digo flujo de fluido es cuando ya ciertos fluidos no específicos, que ya pueden ser newtonianos o no newtonianos, estén fluyéndose. Sus moléculas, las partículas de ese fluido se están trasladando de un lugar a otro, están fluyendo, ¿ya? Están fluyendo, ¿ya? Están moviéndose. Hay una dirección de flujo, ¿ya? Primero estaban acá, luego están por acá. ¿Ya? Bien. Ahora, clasificación de flujo de fluido. Al principio se definió mecánica fluida como la ciencia que trata el comportamiento de los fluidos en reposo o en movimiento. Fíjense, estos pueden estar en reposo o en movimiento. Así como la interacción con sólidos u otros fluidos en las fronteras. Frontera de un volumen de control, contorno de un volumen de control. Existe una amplia variedad de problemas de flujo de fluido que se encuentran en la práctica y suele ser conveniente clasificarlos sobre la base de algunas características comunes para que sea factible estudiarlos en grupo. Existen muchas maneras de clasificar los problemas de flujo de fluido y enseguida, dice, se presentan algunas de ellas, no son todas, algunas de ellas. Esto es bien demasiado amplio. Fíjense, tenemos los viscosos frente a los fluidos no viscosos. Tenemos un flujo interno versus un flujo externo. Tenemos un flujo compresible versus un flujo incompresible. Tenemos un flujo laminar versus a un flujo turbulento. Tenemos un flujo natural versus un flujo forzado, como su nombre lo dice, ¿no? Un flujo forzado, por ejemplo, es cuando yo me pongo un ventilador, por ejemplo, en una dirección, por ejemplo, y estoy obligando a que el aire vaya por ahí, lo estoy forzando, ¿cierto? O otra forma de decir que estoy forzando la dirección del flujo, por ejemplo, es cuando yo estoy bombeando, ¿no? Estoy bombeando desde un cisterna hasta un tanque arriba, por ejemplo, ¿no? Son flujos forzados. Pero What is the problem? un flujo natural sería un flujo de un río, por ejemplo. 16? Okay. ¿Ya? Sería el flujo del río, por ejemplo, un flujo natural, ¿no? Entonces, vamos a tener flujo natural versus flujo forzado. Flujo estacionario versus no estacionario. Flujo unidimensional, bidimensional y tridimensional. Flujo rotacional, flujo irrotacional versus el rotacional. Aquí, por ejemplo, algo que nos interesa mucho es el flujo a presión o también el flujo por gravedad.
flujo espacialmente constante o espacialmente variable. Bueno, hay un sinnúmero establecido, no establecido. Bueno, hay una gran variedad de lo que yo puedo clasificar en flujo. Quiero compartirle un ratito esto de acá. Bien. Fíjense, esto no se lo pasé, se lo voy a pasar también. ¿Ya? Flujo de fluidos, clasificación, dice. Bueno, aquí yo le he hecho un pequeño, entre algunas propiedades, no propiedades, entre algunas clasificaciones más relevantes, ¿no? Que son las que se está tomando consideraciones de variaciones temporales, espaciales, según el movimiento de sus partículas, etcétera. ¿Ya? Entonces, vamos a ver lo mismo allá. Consideraciones de variaciones temporales en base al tiempo, temporales en base al tiempo. Son los permanentes y no permanentes. Tenemos, fíjense aquí, los permanentes, no permanentes, bajo las consideraciones de variación temporal, ¿cierto? ¿Cuándo yo voy a decir que el flujo es permanente? Cuando la variación de la velocidad con respecto al tiempo es nula. ¿Cuándo voy a decir que no es permanente? Cuando la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es diferente de cero, ¿no? Es decir, es la variación de la magnitud de la velocidad con respecto al tiempo. Por eso se llaman variaciones temporales de tiempo, ¿ya? Entonces, permanente y no permanente. Bien, tenemos consideraciones de variación espacial. Ya se trata del espacio, de una distancia uniforme y no uniforme. Fíjense, ¿cuándo va a ser uniforme? Cuando la derivada de la velocidad con respecto a x sea igual a 0. Y no uniforme cuando esa derivada de la velocidad con respecto a x sea diferente de 0. Entonces vamos a tener flujo uniforme y no uniforme. ¿Cierto? Bien. Consideraciones de variación rotacional. Fíjense, más allá, a lo último casi le puse, había irrotacional y no le había puesto el rotacional porque yo siempre estoy considerando una versus la otra, ¿ya? Ahí en lo que yo le escribí a máquina en Word, está el irrotacional o no rotacional, ¿ya? Por ejemplo, consideraciones de variación rotacional, está dando vueltas. ¿Ya? Ustedes saben ¿qué es ese simbolito de ahí? Este de aquí. A ver, ¿alguien me puede decir? Porque le entendamos, pues no, hay el concepto de rotacional y no rotacional. Aquí igual ven. Esto de aquí es un producto escalar. ¿Ya? ¿Pero qué es ese símbolo? Aquí yo tengo una velocidad, vector, velocidad, vector. Esa de ahí es un vector, para decir que es un vector. ¿Ya? El producto No, escalar, no, nada, nada.
Ustedes saben, No, ¿No no era una es. tensión? ¿No es ustedes tensión? saben, No. ustedes saben que eso es delta, ¿no? Eso es delta, ¿cierto? Ya, Sí, ya. Escúcheme. sí. Bueno, yo ahí tengo Pero en otra nomenclatura, no, estos dicen que es son dos incremento. vectores. Este es un vector también, este es un vector también, ¿ya? Porque el producto vectorial se da entre dos vectores, ¿ya? Yo cuando doy cálculo 2, yo doy lo que se llama gradiente. No sé si mis colegas lo dan. Por eso le digo, no, no todos lo que uno enseñamos atrás está en saco roto, ¿no? ¿Qué es un gradiente? Si yo tengo, por ejemplo, que es una función cualquiera, simplemente para refrescarle la memoria y por si no lo hubieran llevado, ¿ya? Es para que entendamos el concepto de rotacional. Yo le voy a decir el gradiente de z es un vector. ¿Cómo encuentro ese gradiente de z? Yo también lo puedo poner así, el gradiente de f. Es un vector, pero es un vector cuyas proyecciones sobre los ejes coordenados de x y sobre el eje coordenado de y, que ahí tenemos los versores, son sus respectivas derivadas parciales. ¿Ya? Entonces, fíjense, este vector nabla acá, que ese es el símbolo nabla, significa vector gradiente. ¿Ya? ¿Cómo encuentro ese vector gradiente? Si a mí me dan una función, pues yo lo derivo con respecto a x o con respecto a y. O si yo le doy w, que es una función que depende de x, y, z, ese vector nabla, que es el vector gradiente, sería la derivada de z con respecto de x en la dirección de y, más la derivada de, z, de w, perdón, acá, con respecto de y en la dirección de j, más la derivada de w con respecto de z en la dirección de k, y eso ya es un vector en el espacio, ¿cierto? Bien, ¿se acordaron? ¿Me entendieron qué significa este vector de ahí? ¿Se entendió? Hola, hola. Hola, hola, jóvenes. Ingeniero. Este sería el gradiente Sí, ingeniero. de W, ¿ya? Sí. Es este vector. Si hay un producto escalar allá arriba, ¿ya? Si aquí arriba hay un producto escalar, vectorial, perdón, ¿ya? Entonces es el producto escalar entre este vector gradiente y el vector velocidad. Cuando el producto escalar entre esos dos vectores diferentes de cero se llama rotacional. Cuando el producto vectorial entre esos dos vectores es igual a cero, es no rotacional o irrotacional. ¿Ya? Esto, como le digo yo, es simplificando. Vamos a ir ahorita al bla, bla, bla que tenemos ahí arriba. Pero este es un resumen buscando la característica específica de cada clasificación. ¿Ya? Bien, fíjense, habíamos hablado antes de la compresibilidad e incompresibilidad. ¿Ya? Los fluidos pueden ser incompresibles, que son los líquidos, ¿cierto? El agua, el aceite, la glicerina, bueno, un montón de fluidos líquidos. ¿Cuál es la característica para que sean incompresibles? Este Rho, que viene aquí acá, debe ser una constante. ¿Ya? Es decir, todos los líquidos son incompresibles. Hemos dado esa característica. Y los gases son compresibles. ¿Cierto? Cuando nosotros
estemos haciendo las aplicaciones, ese Rho se llama densidad, ¿no ven? Densidad del fluido. ¿Ya? Cuando nosotros vamos a hacer la cantidad de ejercicios que vamos a ver durante todo el semestre, nunca en ningún ejercicio ustedes van a tomar que el Rho varía. El Rho para mí es único, es constante para ese líquido. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque la característica de ser incompresible es justamente ese Rho constante. Nunca van a ver una variación de esa densidad. La densidad es la misma para el líquido que yo estoy considerando. Sin embargo, cuando yo tengo un aire, un gas, dice que el Rho es diferente de una constante, varía en el tiempo y también varía en el espacio. ¿Ya? Es decir, las densidades de ese gas varían. ¿Ya? Entonces, por eso tengo yo el compresible versus el incompresible. Bien. Más adelante también, cuando vamos a volver al texto, no en este resumen, tengo que hacer las consideraciones en base al movimiento de sus partículas. Vamos a ver que tenemos un movimiento laminar, ¿ya? Y un movimiento turbulento. Para la última parte que nosotros vamos a trabajar en la hidrodinámica, cuando estemos hablando de pérdida de carga fricción, ¿ya? Nosotros vamos a tener la necesidad de ver, porque la teoría en primer lugar me dice para para líquidos incompresibles, ¿no? Bueno, básico, si es un fluido es incompresible, ¿ya? Entonces, primero nosotros tenemos que ver si el flujo es laminar o el flujo es turbulento, ¿ya? Cuando ustedes tienen un grifito en su casa y abren despacito, por ejemplo, ¿qué tipo de flujo van a obtener ahí? Cae como un chorrito, como un hilito de agua, ¿cierto? Eso es como si nosotros estuviéramos moviendo, ¿no? Las partículas las están moviendo por capas, ¿no? Pues lo mismo, va chorreando así por capas, ¿no? Esta, esta partícula de aquí, estas moléculas de aquí, no se van a este otro plano de acá, ¿no? Estas moléculas de aquí no se vienen a este otro plano de acá. Por eso es como si tuviéramos planos paralelos de moléculas de agua. No se mueven, se van ahí sobre ese mismo plano. Entonces, a eso nosotros le llamamos flujo laminar. Pero si yo veo que esas moléculas una vez están acá, después acá, vuelven acá, van acá, vienen aquí, se suben más arriba, me vienen por acá, por acá. Vamos a ver que es turbulento, ¿ya? Este, si nosotros tenemos el flujo turbulento, cuando estamos hablando de su mismo grifito, cuando usted le da a toda mecha, ya le abre todo el grifo, le da la vuelta entera, ¿ya? ¿Qué va a pasar ahí? El flujo se vuelve turbulento. Acá vamos a tener un número adimensional llamado número de Reynolds. Eso fue un físico que ya tenemos alta teoría en base a Reynolds. Número de Reynolds. Reynolds por aquí, igual que Bernoulli, ¿no? Bernoulli usted ya lo conoce ya, de física. Incluso hasta en matemática, teorema de Bernoulli, no sé cuánto, clasificación de Bernoulli, ¿no? Igual es el número de Reynolds, ¿ya? Entonces, fíjense, él, más adelante vamos a ver de que hay muchas formas que la adquirieron en laboratorio, ¿ya? Y Reynolds es uno de esos físicos que hizo laboratorio y detectó el tipo de flujo que nosotros teníamos, cuando era laminar y cuando es turbulento. Entonces,
Cuando el número de Reynolds sea menor a 2000, yo voy a decir que es un flujo laminar. Cuando el número de Reynolds sea mayor a 4, voy a decir que es turbulento. Pero ¿qué pasa entre cuando el número de Reynolds es mayor a 2000 y menor a 4000? Es muy corto ese periodo, demasiado corto. En ese tiempo nosotros vamos a decir de que hay un periodo de transición, nada más. No es ni está pasando de laminar a turbulento, nada más. ¿Ya? Y vamos a ver que en ese bypass de 2000 a 4000 no me sucede nada. No hay nada significativo. ¿Ya? Entonces por eso no se lo considera mucho. ¿No? Por eso simplemente no hay ese periodo de transición entre, es justamente una transición entre laminar y turbulento. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros decimos que es laminar cuando el número de Reynolds es menor a 2000, turbulento cuando el número de Reynolds es mayor a 4000. Luego tenemos por último aquí dentro de esta tablita que les puse las consideraciones de dimensión prevaleciente al flujo. Tenemos la unidimensional, bidimensional y tridimensional. Cuando tenemos la unidimensional, es una sola dirección. Bidimensional, cuando tenemos variaciones tanto en X como Y en dos direcciones. Y tridimensional, por supuesto, cuando tenemos tres dimensiones, ¿cierto? Pero aquí, en ese aspecto, nosotros estamos viendo las direcciones del flujo. ¿Ya? Según eso, nosotros podemos trabajar. No sé si ustedes gustan por ahí, si ustedes tienen accesible al libro del doctor García, que tiene su libro de hidráulica también. Él, bueno, algo lo vi, por ahí pasó ese libro, no lo tengo, pero él muchas fórmulas la demuestra en base a derivadas parciales, ¿no? Como ustedes ven, si yo trabajo mucho en las matemáticas como fondo, yo voy a llegar a una demostración de alguna fórmula, ¿cierto? De algún teorema, de algún enunciado. Entonces, cuando nosotros tenemos funciones, ya sean una variable, dos variables o tres variables, nosotros podemos determinar también el tipo de flujo, que puede ser unidimensional, bidimensional o tridimensional. ¿Ya? Y esta es una pequeña tablita, es un pequeño resumen de la clasificación de flujos de fluido. ¿Ya? Vamos a volver acá. No me quiere volver, no me quiere volver. No, 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 no. ¿Se cansó? Hay un problema, dice, reintentar con el archivo. Espérense un ratito, ya lo voy a volver a cargar. Un ratón, lo voy a volver a tratar de cargar otra vez. Un ratito. Bien, ya.
Ya, perfecto. Clasificación de flujo de fluido, dice, el flujo viscoso en comparación con el no viscoso. Esto depende justamente de la viscosidad. Cuando dos capas de fluido se mueven una con relación a la otra, como si tuvieran un plano de fluidos, ¿no? Se desarrolla una fuerza de fricción entre ellas y la capa más lenta trata de desacelerar a la más rápida. Esta resistencia interna al flujo se cuantifica mediante la propiedad de viscosidad del fluido, ¿no? Por eso se llama viscosa versus no viscosa, la cual es una medida de la adherencia interna que hay entre estas. La viscosidad es causada por la fuerza de cohesión entre las moléculas. ¿Ya? Esta palabra cohesión lo vamos a definir más después. ¿Ya? Cuando hay una cohesión, cuando hay una adhesión. Adhesión, sí. ¿Ya? ¿Qué pasa con las partículas, por ejemplo, del fluido, ¿no? Entonces, dice, la viscosidad es causada por la fuerza de cohesión entre las moléculas en los líquidos y por las colisiones moleculares en los gases. No existe fluido con viscosidad nula, es lo que yo les decía. El fluido ideal dice la viscosidad nula, pero aquí estamos corroborando de que no existe viscosidad cero. En consecuencia, todos los flujos de fluido intervienen los efectos viscosos en cierto grado. Los flujos en donde los efectos de la fricción son significativos se llaman flujos viscosos. Y los que tienen menos viscosidad, como les decía, son los no viscosos, ¿no? O sea, la viscosidad es mínima, pero todos tienen en cierta forma. Entonces, bueno, esa clasificación me dice viscoso versus no viscoso, ¿cierto? Y eso es no es cierto, porque siempre hay, hay hay viscosidad. Flujo interno en comparación con el flujo externo. Cuando yo tengo una tubería, ¿ya? Aquí me está circulando y esa es, podría ser la dirección del flujo. Tengo una entrada del flujo y acá tengo una salida, ¿ya? Cuando estamos viendo que está circulando internamente por aquí, puede ser sección llena o sección 3/4, sección media, no sé. Depende, no hay problema eso. Se le llama flujo interno. Pero fíjense aquí, en el ejemplo que estamos dando ahí en el texto, dice, tenemos una pelotita de tenis, ¿ya? Y viene el flujo y se choca con este muro de acá. Entonces, ¿qué es lo que hace? Viene y desborda, ¿no? Desborda por afuera, ¿no? Cierta partecita se viene acá y al final trata de irse por los lados, ¿cierto? Eso es de lógica, ¿cierto? Entonces, pero ese es un flujo externo. Cuando vemos la fricción, por ejemplo, que hay entre el aire y un avión, por ejemplo, hay una dirección de flujo ahí. Entonces también ese es un flujo externo, ¿ya? Flujo externo. Por ejemplo, dice un flujo de un fluido se clasifica como interno o externo dependiendo de si a este fluido se le obliga a fluir en un canal confinado o sobre una superficie, ¿no? Está confinado o sobre una misma superficie. Flujo compresible versus el flujo incompresible. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuándo hemos dicho que es compresible y cuándo es incompresible?
Hola, hola. Nada, ya están cansados. Ya. Flujo comprensible es cuando Rho varía, la densidad del fluido varía. Y los gases son compresibles, su densidad es variable. Flujo incompresible son todos los líquidos, el Rho es constante, ¿cierto? Estamos hablando de la densidad, fíjense aquí dice densidad. Permanece aproximadamente constante a lo largo de todo el flujo. En esencia, dice, las densidades de los líquidos son constantes y así el flujo de ellos se tipifica como incompresible. Por lo tanto, se suele decir que los líquidos son sustancias incompresibles. Bueno, repetimos. Bien. Cuando se analizan, dice, los cohetes, las naves espaciales y otros sistemas en los que intervienen flujos de gas a velocidades altas, las velocidades del flujo a menudo se expresan en términos de número adimensional, que se llama número de Mach. Este número de Mach lo vamos a corregir aquí. Está anotado mal. ¿Ya? No sé por qué se me salió así, se me borró. ¿Ya? Ese número de Mach está en función de la velocidad del sonido, que es C. Cuyo valor es 346 metros sobre segundo en el aire a temperatura ambiente del mar. Se dice que el flujo es sónico cuando el número de Mach es igual a 1. Subsónico cuando el número de Mach es menor a 1. Y supersónico cuando el número de Mach es mayor a 1. Hipersónico cuando el número es mucho mayor a 1. Entonces, así se está catalogando ese flujo, según el número de Mach. Bien, pero eso vale para gases, ¿no ven? Los flujos de líquidos son incompresibles hasta un nivel de alta exactitud, pero el nivel de variación de la densidad en los flujos de gases y el nivel consecuente de aproximación que se hace cuando se modelan estos flujos como incompresibles depende del número de Mach. ¿Ya? Con mucha frecuencia los flujos de gases se pueden aproximar como incompresibles si los cambios en la densidad se encuentran por debajo del 5%, por lo que suele ser el caso del número de Mach 0,3. Estamos hablando de gas. Los gases podrían ser incompresibles si el número de Mach fuese menor a 0,3. ¿Ya? Bueno, aquí habla de densidad de los líquidos correspondiente a cambios grandes en la presión. Pueden tener consecuencias importantes. Por ejemplo, el irritante golpe de ariete. Ese golpe de ariete es uno que nosotros normalmente lo tenemos en las cañerías, por eso se revientan debido al golpe de ariete. Y no solamente después del cierre de un repentino de las válvulas, ¿no? Entonces, vamos a ver más después, como otros ejemplos, cómo sucede el golpe de ariete. Ya. Habíamos hablado del flujo laminar y turbulento. Les expliqué que eso está en base al flujo, al número de Mach, al número de Reynolds, perdón. Aquí vemos que el flujo laminar, turbulento, fíjense como las capas ahí, las moléculas van sobre, como si fueran capitas nomás de líquido, ¿no? De transición ya un poquito se va más hacia arriba, fíjense un poquito, ya se mueve. Y de turbulento, fíjense, ya no hay esas capas o líneas de líquido, ¿no? Ya las moléculas van arriba, bajan, se mueven, entonces hay una turbulencia. Bueno, jóvenes. Flujo natural forzado. Ya sabemos cuándo es natural un río, un flujo forzado.
un flujo natural. Un flujo forzado es cuando yo utilizo una bomba para subir un líquido, por ejemplo, ¿no? Ahí ven algunas. Estacionario, no estacionario, y hemos visto también allá, ¿no? En el otro, en el cuadrito ese, ¿no? Bueno, y aquí son algunos ejemplos: unidimensional, bidimensional y tridimensional. También ya lo explicamos allá. Y aquí pueden terminar ustedes de leer. Por ejemplo, ahí lo que sucede, por ejemplo, en la antena de un automóvil. Dice, es aproximadamente bidimensional, excepto cerca de la punta, ¿cierto? Y en el extremo inferior de la misma. Bien, ustedes lo van a leer bien ahí. Rotacional ya hemos visto, versus irrotacional. Subcrítico o supercrítico, bueno, esto es en función de fórmulas ya. Por flujo a presión o por gravedad. Ya sabemos, un fluido cae por gravedad. Si nosotros trabajamos con ciertas presiones para manejar una válvula, una bomba, por ejemplo, está obligando a que el fluido ya se traslade bajo cierta presión, ¿cierto? Y entonces tenemos fluidos a presión y tenemos, normalmente en los diseños de aguas potables, tenemos diseños de agua potable a bombeo o por gravedad, ¿no? Bueno, eso. Aquí fíjense, les he puesto lo que se llama sistemas y volumen de control, ¿ya? Bueno, esto lo vamos a terminar de leer ese poquito. Lo vamos a terminar. Como ustedes ven, aquí tenemos un volumen. Tenemos inicial. Y vamos viendo cómo ese volumen se va trasladando, ¿no? Se va moviendo. La misma forma, por eso tiene un contorno, ¿ya? Esto se llama la superficie del volumen de control fijo en el espacio. Es también el contorno del sistema de fluido en el instante T, dice. Cuando se mueve el tiempo, va avanzando esto y ya tenemos aquí una variación de tiempo y tenemos exactamente la misma figura que se está trasladando. A eso se le llama volumen de control. Dice, un volumen de control se refiere a una zona fija en el espacio que no se mueve y no cambia de forma. Se está manteniendo su forma a lo largo del tiempo, ¿ya? Bueno, jóvenes, nos quedamos aquí, ¿ya? Esto lo vamos a volver a leer un poquito más, estos sistemas y volúmenes de control, ya un poquito más esta ultimita parte. Y después vamos a entrar a ciertos aspectos que son no la clasificación, sino las propiedades del fluido, ¿ya? Bien, jóvenes. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, ingeniera. Bueno, Sí, Mira, ingeniera. bueno, hemos hablado harto. Todo eso ya está en la plataforma. Pueden darle una leída. Léanlo bien, detenidamente, ¿ya? Por eso se los puse. Hay bastante novedades ahí de ejemplo en cuanto a las clasificaciones de los fluidos, ¿no? Entonces, léanlo, véanlo, todo lo que nosotros podemos hacer dentro de lo que es la mecánica de fluidos, ¿cierto? Bien, entonces vamos a repasar un poquito esto del sistema de volumen de control en la próxima clase y vamos a entrar a las propiedades. El viernes es feriado, ¿no? ¿O quieren pasar clase? No, ¿no? Hola, hola. No, ingeniera. Ya. No, ¿no? Bueno. Ok. Entonces nos vemos el próximo miércoles, ya en el aula ya. ¿Ya? Necesito ingeniera. Ok. Muy bien, Bueno, ingeniera. vayan a rezar, jóvenes, vayan a las iglesias. Mm. Tranquilo. Hasta el miércoles. Adiós. Bye, bye.
Hasta luego.